se nos pide que determinemos los valores de a y b que harán que la función sea continua para todos los números reales. Tenemos un poco función con tres piezas. Si echamos un vistazo a los gráficos de estas dos funciones por tramos, observe a la izquierda, tenemos una función continua por tramos. Podemos hacer un boceto de la función sin levantar el lápiz, lo que significa que el gráfico no tiene agujeros ni roturas. Sin embargo, a la derecha, tenemos un funcionar con discontinuidad, porque hay descansos o agujeros en el gráfico. Observe cómo hay un descanso en x es igual a -2, así como x es igual a 2 positivos. Por lo tanto, al analizar estos dos gráficos, observe cómo función para que sea continua, los valores de la función o y los valores deben ser los mismos, donde una pieza se detiene y comienza la siguiente pieza. Por ejemplo, a la izquierda, esto ocurre cuando x es igual a -2, así como x es igual a 2 positivos. A pesar de que una pieza puede terminar con un punto abierto, la otra pieza comienza con un punto cerrado, lo que hace que el gráfico sea continuo. Volviendo a nuestro ejemplo, esto indica que 2 veces e a la potencia de bx más tercera debe ser igual a x más b en x igual a -1. Y x más b debe ser igual a b veces logaritmo natural de la cantidad. X más 1, más 2 en x es igual a 0, para que el valor por tramos función para que sea continua. Así que sigamos adelante y configuremos esto usando la primera y la segunda regla de función. 2 veces e a la potencia de bx plus tercera debe ser igual a x más b. En x es igual a -1 y x más b debe ser igual a b logaritmo natural de la cantidad de x más 1, más 2 en x igual a 0. Si se cumplen estas dos condiciones, la función por tramos será continua. Comencemos con esta primera condición y sustituyamos -1 por x. Esto nos da 2 veces e a la potencia de b veces -1, más tercera es igual a por -1 más b. Y ahora simplifiquemos. Tenemos 2, e a la potencia de b. Más tercera es igual a más b. Vamos a combinar los términos sumando a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 2 veces e a la potencia de b. Plus cuarta es igual a b. Observe, esta ecuación contiene dos incógnitas, así que tendremos que detenernos aquí y, con suerte, obtener más información de la segunda ecuación. Pasando a la segunda condición, sustituiremos 0 por x, lo que nos da un multiplicado por 0 más b igual a b veces el logaritmo natural de la cantidad 0 más 1, más 2. Simplificando, por supuesto, a por 0 es 0, lo que nos da b igual. A la derecha, observe que tienen logaritmo natural 1, bueno, el logaritmo natural 1 es igual a 0. Para una revisión rápida, recuerda, logaritmo natural es logarítmico base e. La razón por la que el logaritmo natural 1 es 0 es porque e de 0 es igual a 1. Entonces, si el logaritmo natural 1 es 0, tenemos b por 0, que es 0, y nos queda b igual a 2. Bueno, ahora que sabemos que b es igual a 2, podemos volver y encontrar un de la primera ecuación. El siguiente paso es sustituir 2 por b, lo que nos da 2 veces e a la potencia de -2 más cuarta es igual a 2. Vamos a aislar cuarta restando 2, e a la potencia de -2 en ambos lados, lo que nos da cuarta igual a 2 menos 2 e a la potencia de -2. Divida ambos lados por 4, dividiremos todo por 4. Simplificando, tenemos un igual a 1 o 2. -1 2 veces e a la potencia de -2. Escribiendo esto usando x positiva una vez, podemos mover la e de la potencia de -2 hacia abajo hasta el denominador, y también escribirá en forma de 1 2 menos 1 dividido por producto de 2 y e al cuadrado. Cualquiera de las dos formas sería aceptable. Por lo tanto, al usar estos valores para a y b, la función por tramos sería continuo. Y sigamos adelante y compruébalo gráficamente. Así que aquí he reemplazado un y b en el problema original con los valores que encontramos y el gráfico se muestra a la derecha. Observe cómo está el gráfico continuo para todos los números reales. Podemos dibujar el gráfico sin levantar el lápiz porque no hay agujeros o saltos en el gráfico. Hacer que la función sea continua. Espero que te haya resultado útil.